Hola, ¿cómo están? Hoy día nuevamente en este nuevo capítulo de podcast tenemos a Adrián Rivero, un curicano. Él es fundador de B2X y un gran académico. Hoy día le hace clase también a unos chicos de la UTAL y alguna otra universidad. ¿Cómo estás ahí, Adrián? Bien. Bienvenido. Amigo, muchas gracias por la invitación. A relajarse nomás, porque esta es una conversación relajada. La idea, como siempre lo decimos, es conversar un poco de tu experiencia empresarial, y a mí me gustaría también ir viendo cómo se entrelaza esto de la academia versus ser empresario, porque eso no es muy común. O sea, en Santiago uno lo ve, sí, pero en provincia uno ve que los profes son muy dedicados a la academia o se dedican a la empresa, pero esta mezcla no se ve mucho. Yo no la he visto mucho en regiones. Mira, partiendo por lo que es la academia, nació de la necesidad de poder transmitir a las generaciones nuevas, pues yo hacía clases en las maestrías. A la gente de posgrado. Claro, todo lo que era posgrado. El modelo de posgrado son generalmente casos de negocio, tienes que hacer algo de tu trabajo porque ya estás trabajando. Entonces acá fue una manera de acercar a través de diversas metodologías lo que viven hoy día las empresas que caminan a la excelencia, que es un poco lo que nos dedicamos nosotros en B2X, a construir modelos de excelencia operacional para las empresas. Oye, pero ahí, ya, ahora B2X. Yo le preguntaba por qué Big2X, y ahí Adrián me decía, estuve ahí cabeceándome cómo le ponía, pero el X tiene que ver con excelencia. Excelencia. ¿Y cómo hace? Porque tú me decías, rentabilizamos los activos. Sí. Que le ayudamos a las empresas. Tú vas y te metes a las empresas y que tiene unos clientes que yo envidio algunos clientes que tiene. Pero ¿cómo se meten? ¿Lo asesoran? ¿Analizan qué procesos pueden ser más rentables? Y ahí tú le dices a los gerentes o a los directivos, ¿cómo es tu día a día en este proceso de ayudarle a las empresas que sean más rentables? Porque en realidad es como invitar a un externo. Sí. Y decirle, oye, ayúdame a hacer mejor de lo que yo ya he construido. Sí, mira, un poco el camino es, a ver, todo lo que es la excelencia operacional se construye en base a la cultura interna. ¿Ya? Entonces, muchos directivos, ingenieros, jefaturas y técnicos y operarios manejan técnicamente muchos conceptos, pero la disciplina que está detrás de mantener ciertas rutinas o métodos de análisis que uno los pudo haber aprendido en la universidad, el simplificarlos en el día a día, el formalizarlos, empieza a haber una estabilidad en los procesos. O sea, solucionar un problema en el día a día sin método, a solucionarlo con un método que te va a asegurar que el problema no vuelva a repetir, va a empezar a asegurar tu estabilidad en ciertos indicadores. Entonces, lo que se hace es un análisis de la cultura interna, desde mirar paradigmas para ver cuánto están dispuestos a cambiar. Oye, y ahí claro, porque ahí tú te topas con gerente y de repente dices, oye, pero ¿qué me va a venir a enseñar este grupo de expertos? Si yo siempre lo he hecho así y ha funcionado. Sí. ¿Te pasa que hay un mucho, pero hay de todo. Los primeros son los escépticos, que cuando se transforman en, digamos, como creyentes de la filosofía, porque esto no es algo inventado por nosotros, ¿no? Pues, claro. Esto es un conjunto de herramientas que hoy día, actualmente, Toyota, Unilever, Procter & Gamble y otras empresas más en el mundo, generalmente están en la Standard Poor's 500, hoy lo hacen hace muchos años, como Nestlé, CSU y otras más. O sea, son empresas que buscan la excelencia operacional con el objetivo de ser más rentable. Pero también a través de lo que es la satisfacción de la calidad de vida de los trabajadores. O sea, un trabajador empieza a adquirir herramientas no solo técnicas, sino que también de desarrollo de equipo, de comunicación efectiva, y los jefes de liderazgo. Pero si tú no le acompañas esa mezcla con aspectos técnicos y con un cambio cultural sostenible, con mensajes claros, por ejemplo, como un cero accidente, como un cero defectos en términos de calidad, que son propósitos a largo plazo, esa es la visión que hace construir a tu negocio a que sea de excelencia. El otro día yo, a propósito de la excelencia, yo me gusta, no sé si me gusta leer tanto, pero leo harto. Y estoy leyendo un libro que
no sé, ya me carga esto de la traducción porque me parece que yo hablo inglés intermedio, pero dice es como de empresas comunes a excelentes. Ujú. Y habla de eso y uno cree que las empresas que llegan a ser muy destacadas en diferentes industrias tienen que ver con que son muy productivas, pero muchas de ellas se preocupan mucho de lo que dices tú, que tiene que ver es cómo hacemos que el trabajador, que el jefe entienda esta filosofía. Y ahí uno dice, estos gallos que participan en estas empresas son gente que tiene características especiales y que están disponibles para crecer. Exacto. Y mirar eso a través de ciertos paradigmas que frenan a la organización. Por ejemplo, yo tengo que mantener mi puesto limpio y ordenado. Es algo que es universal. Y empiezan difícil a aparecer cosas, claro, porque es difícil, tú tienes que tener una disciplina y ojalá mientras trabajas, no cuando termina el trabajo. Claro. Empiezan a aparecer estos paradigmas y ahí hay que atenderlos. Y nuestro trabajo es trabajar con toda desde la estrategia. O sea, ¿cuánto quieres crecer? Ya. Eso transforma los números que se denominan como KPIs o indicadores claves del desempeño. Y de ahí nacen los diferentes objetivos estratégicos. Y ahí es donde nosotros nos encargamos de desplegar. Teníamos, por ejemplo, el año pasado hicimos un trabajo bien interesante de despliegue de una estrategia para 8 países de una empresa sueca. Entonces estuvo bien interesante eso porque era un desafío que, si bien P2X nosotros con las vías pasadas habíamos sido partícipes de despliegues de estrategia, este desafío que nos invitaron a participar, esta empresa, nos llevó a entender, ahora poner en práctica cosas que ya habíamos vivido, pero desde el punto de vista del asesoramiento. Y ahí uno tiene una clave, que es, trátalo como te hubiera gustado que te trataran. Ya. Entonces, si yo me coloco en el lugar de él, de un consultor muy teórico, me voy a aburrir. Sueño, mándame el paper, me lo leo, ya estoy listo. Pero ahí está en entender. Entonces, yo creo que el mayor trabajo de lo que nos ha tocado a nosotros es empezar a entender primero la estructura. Ya. La estructura organizacional. Mira lo que estoy diciendo. Porque no es lo mismo hacer un proyecto para una empresa que tiene 60 trabajadores a una que tiene una administración de 2.000, de 12.000. Es que ahí yo antes de que avance en eso, porque para poner en contexto a la gente que nos está viendo hoy día, podemos decir porque la gente dice, pero atenderá al kiosquito de la esquina, atenderá a quién atiende Adrián Rivero con su empresa V2X. ¿Para qué? Para que la gente entienda que un curicano, nacido y criado en Curicó, que tiene una bonita profesión, se ha capacitado en el extranjero y nace del Maule, un tipo que atiende a empresas que son de clase mundial. De clase mundial. Sí. Entonces, una empresa, ¿podemos decir una empresa? No lo podemos decir porque... pero son grandes. Pero sí, algunas están en la Standard Poor's 500 y tienen sede en Chile y hemos tenido el privilegio de acompañarlo. Lo que sí puedo nombrar es nuestro partner. Ya. Nuestro partner, que es Chinca Management, ya. Que nosotros tenemos un convenio directo. ¿De dónde? Son australianos japoneses. Ya. Entonces, con ellos, cuando la gente se quiere internalizar, por ejemplo, Marcelo San Martino quiere involucrarse en este mundo y quiere entender, nosotros tenemos un Lean Japan Tour, que es un full immersion una semana en Toyota. Y tú puedes hablar no solo con operarios de Toyota, sino que puedes hablar con gerentes de Toyota que han vivido este proceso desde cero. Son los precursores a nivel mundial. Y también visitamos otras empresas del Japón, que si tú poco interiorizas, son las empresas más longevas del mundo. Claro. O sea, los japoneses son a todo otro. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a ver que el factor que nos diferencia entre muchos, pero hay uno que es clave, es la disciplina. Y los japoneses yo creo que son los maestros de la disciplina. Oye, pero, nos fuimos ahí, estaba explicando algo súper interesante, pero a mí me interesa que la gente vea que en este caso del Maule, nosotros, este podcast nació de Curicó, pero ya hemos entrevistado gente de otras ciudades, pero del Maule y de Chile sale gente que aporta mucho a nivel empresarial, sí. A nivel mundial. Y uno dice, nos topábamos que lo tenemos invitado a Mario, que también sí. Tú lo conoces, sí. Y él tiene una empresa tecnológica que tiene un impacto
yo compartí un asunto que lo compartió el gobierno estadounidense. Y sale su empresa ahí, que son las empresas de mayor proyección a nivel mundial. Mira. Y uno dice, salen del Maule, y yo dije, tenemos tanto que mostrar. Y tenemos tanto que hacer, y yo creo que tenemos que cuidarnos y apoyarnos entre nosotros, no tener celo de que a la persona le vaya bien. Yo creo que hay que apoyarse y también destacar esto. Lo que haces tú a mí me parece tremendo, en serio. Muchas gracias, Marcelo. Mira, yo creo que ahí está el valor de hacer estas cosas, de conectar, de buscar en otros ese factor que te hace diferente y que tú crees en tu idea. Yo leía en tu podcast que a veces es como tirarse en una barca y viejo, está ahí, eres emprendedor. Sí, pero esa capacidad de ir más allá del límite, pero a conciencia, y transmitir esa pasión por lo que tú haces, creo que es ese factor. Y creo que en el Maule hay mucha gente que tiene ese factor diferenciador. Y jóvenes y adultos. Y que aporta mucho a las empresas. Y también aporta, el otro día yo creo que fue la charla más complicada que me ha tocado dar en mi vida. Que fue, me invitó mi hijo menor, que está en primero básico. Y le tuve que explicar, porque él quiere ser empresario, lo que yo hacía. Es terrible. Y le expliqué un poco que el aporte del empleo que las empresas hacen, para que entendieran un poco. Y yo creo que hasta las tías, las profesoras, quedaron diciendo, oye, pero ¿y esto va a ser realmente la empresa? Porque mucha gente dice, pero la empresa necesita rentabilizar, pero el aporte social que hacen, cuando uno dice empresas que tienen 400, 500 trabajadores, 2.000 trabajadores, son 2.000 familias potenciales que son no sé si es la palabra, que tienen el sustento para su casa. Entonces uno dice el aporte social que hacen, y ahí está donde uno tiene que promover y querer las empresas, que es lo que yo siempre digo, trabajadores tienen que ir ahí de la mano con las empresas. Mira, nosotros tenemos gente de todas las edades en el equipo. Tenemos un antropólogo que tiene más de 70 años. Ha tenido grandes experiencias. Javier Vivanco, si me está escuchando en algún minuto, es un crack. Y tenemos jóvenes que hoy día han crecido en B2X, que ahora son jefaturas, tienen gente a cargo, igual un poquito más jóvenes que ellos. Y sí se puede, pero esa pasión de hacer con el espíritu de la organización, porque ellos también quieren cumplir sus propios sueños. Claro. Entonces, las empresas son un medio, muchas veces, más que un fin. Y ese medio que te ayuda a estar en un trabajo en el cual valoran tu opinión, creo que es lo que demuestra cuando una empresa empieza a crecer. Que se conserve ese espíritu que siempre va a tener los fundadores, pero uno trata de permearlo. Que la filosofía se sienta. Esa filosofía se sienta, pero que se sienten buena. Cuando la empresa crece y puede tener recursos para capacitar a su gente y crear mejores condiciones laborales, es lo que hace que después esas familias puedan llegar a su casa y sentirse orgullosos de un trabajo, de un propósito, y volver con un sentido de logro. Es cuando la gente tiene su chaquetita o su polera y dice, aquí llevo... Y hay mucha gente así. Yo valoro harto, a mí me toca... Bueno, yo soy como un infiltrado en B2X. Entonces, a veces me toca, si bien dictar a gerente y todo, por ejemplo, si hay un taller en X y es para operario, tomo yo y voy. Y me la paso de lujo. Porque es súper interesante cómo ellos también, tú pasáis por los diferentes niveles y cómo llega eso. Cómo llega una información tan simple como la estrategia y política. Sin desmerecer, o sea, yo conozco muchas, sin desmerecer a ninguna ISO, ninguna norma, pero a veces nos caemos en la burocracia de que esperamos una declaración así de política. Y el viejo tiene 20 problemas en la pega, y tú además querés que se aprenda una política de 1 hoja y media. Las empresas de clase mundial o que caminan a la excelencia piensan en eso y lo simplifican en párrafos de 2, 3 líneas. Donde necesitamos resolver algo, no que se aprenda. No que se te transforme en un ladrillo y un poema, y que al final el sentido, el fondo de lo que tú estás haciendo pierde el sentido. Nada, yo no creo en las personas que quieren ir a trabajar y quieren pasar un mal día. No. O sea,
¿Cómo? No, y quiero que la máquina falle, y quiero tener un día malo, y quiero que me lleguen reclamos. No, nadie quiere tener eso. Y ahí es cuando tú empezás a hacer como, bueno, ¿cómo lo simplificamos? Pero a la vez, ¿cómo lo hacemos sostenible? Y ahí entramos nosotros con metodologías que ya están comprobadas en el mundo. Tampoco esto es algo que nosotros hayamos aprendido así, nos floreció o nos leímos unos papers. Lo fueron nosotros, la mayoría de estudiando y implementando. Es que la mayoría de los que están en el equipo tuvimos que vivir un proceso de transformación por gobernanzas extranjeras. Tuve la suerte de caer en un holding que tenía relaciones con el extranjero, donde la filosofía de expansión de ellos, al ser un joint venture, nos obligaba a tener ciertas directrices y nos capacitaban y además nos ponían en práctica, y uno como gerente incluso tenía que ir a dictar un taller a otro país. Entonces, o sea, tenés que estar completamente involucrado con los... Claro, pues si tú le ibas a dictar a otro país, por muy gerente que eras, tú ibas de relator. Entonces esa filosofía que está detrás, aprender eso, es lo que hoy día nosotros estamos entregando con las experiencias que hay pasadas. Pero con ese foco que te decía antes, tratar al cliente como nos hubiera gustado que nos trataran. Porque yo creo que aprendí más de los problemas que hubieron de implementar esto y lo que conversábamos antes, de que te topáis con cosas que son como, ya, esto sí no lo haré el día que sea jefe, no lo voy a hacer, güey. Porque te topáis con malas experiencias, pero esas experiencias también te hacen crecer. Claro. Y eso yo creo que es un poco la clave de cualquier negocio, que entre la pasión y cómo te hubiera gustado a ti que te trataran, para tú hacer tu producto, tu servicio diferenciador, es lo que te hace el día de mañana seguir creciendo. Agradecer a ese cliente que puso la confianza en ti y tú responderle con ese nivel de servicio. Y yo creo que eso. Y volviendo a la primera de la universidad. La idea es que cambiamos nosotros ciertas cosas en la universidad para que el ramo fuera lo más real posible. Hoy día tú le haces clase a los chicos de pregrado que están como saliendo de la universidad. Sí, de hecho soy el último ramo. Entonces ellos pueden presentar un trabajo lo que quieran, pero tiene que ser aplicativo. Ya. Y el último día que presentan, gracias a la colaboración de mucha gente, que es así como tú, que quiere impulsar la iniciativa, van jefaturas, sugerencias, que yo los invito y ellos evalúan a estos jóvenes que están en pregrado, que no han defendido su tesis. Entonces, ¿con qué motivo? Con el motivo de decirle, viejo, lo que te estamos pasando es algo que si tú caes en mi empresa, mañana tienes que aplicarlo. Y que son herramientas de 5S, internacionales, método japonés, DMAI, que son para solución de problemas, SMED, que son para optimización de procesos. Entonces, esos tres focos grandes, bueno, se les pasa la historia y todo, pero esos son aplicativos, son talleres. Que eso es una de las grandes gracias, que en esos ramos los chicos, más que leerse el libro y decir... No, tienen que hacer un trabajo, presentarlo, aplicarlo. Y lo más importante, o sea, todos los que han ido conmigo, la instrucción para los invitados, previo a la entrada, es... ¿Ustedes se acuerdan las reuniones más complicadas que han tenido a fin de mes? Ya. Sí, así los quiero. Quiero que si no les calza un número, lo aprieten, que le digan, oye, explícame este número, ¿te hace sentido? Entonces ahí el estudiante ya se ve inmerso en que sus datos también van a ser igual que en el laboral. Tú tenés que defender tus datos, tienes que entender el proceso. Les pedimos testimonio, o sea, graban gente. Sí, me sirvió, vinieron, me ordenaron, me ayudaron con la casa. De todo tipo hemos tenido. Ellos se hacen parte de la empresa o del negocio que hacen. Tienen que ir y sacarle un testimonio a la persona. Así que bueno. Entonces es muy entretenido porque algunos es como, profe, ¿qué hacemos? Fácil, ¿tiene un negocio en su esquina? Sí, ayuda a esa persona. Y el testimonio, ¿dónde está? Entonces en el semestre se desarrolla ese proyecto que es el más grande. Y a la vez se implementan estas dos metodologías. Eso es como la parte de la academia. Y que entretenido. Cuando tú ya después te vas, nuestros clientes, incluso otras empresas, aplican esas herramientas. Son herramientas estándar en el mundo y son como las básicas para caminar en este mundo de la excelencia, que es un mundo muy grande. ¿Y ahí tú qué le recomendarías a un emprendedor o a una empresa que dice, oye, ¿sabes qué? Yo hago todo como a los chilenos hoy día, sí. Y quiero llegar a hacerlo mejor. ¿Qué pasos debería hacer que no fuesen tan complicados en realidad en una primera etapa? Así como decir, quiero hacer las cosas mejor. Mira, yo te escuché algo que decías como orden en la multidisciplinaridad, que uno siempre busca eso, y eso se llama responsabilidad.
Entonces, lo primero, 5S. Es una metodología. ¿Qué es lo que son los 5S? Son 5 palabras japonesas que representan el orden y la limpieza. Ya. Parte por despejar, ordenar, limpiar, estandarizar, y la última es mantener con disciplina, que es el Chitsuke. Todas comienzan con ese, ¿ya? Y el Chitsuke es la clave del éxito, porque hace que tú, a través de la estandarización, que es el paso 4, con el paso 5 establezcas rutinas para que ese orden y limpieza, para que no se pierda lo que implementaste antes, se automantenga. Pero tú no debes estresar a la organización, por eso la mayoría parte con eso. También puedes partir con otras cosas, que son los objetivos estratégicos, que le llega, por ejemplo, el sistema de gestión diario, pero todo mucho depende del tipo de empresa y, por sobre todo, la estructura. Pero lo que dices tú, que yo, o sea, lo tomo y también lo aterrizo, porque el emprendedor, sobre todo el que todavía no hay mucho desarrollo, Tal cual. está vendiendo, produciendo y vendiendo y tratando de llegar a fin de mes para poder pagar los sueldos y todo. Para llegar. Pero ahí donde uno dice, son cosas prácticas. Por ejemplo, mantener el orden. Y cuando uno dice, ¿pero mantener el orden de qué? Desde que lo tomo sin el conocimiento de la filosofía. Es como decir, desde que mi escritorio tiene que estar ordenado para yo llegar en la mañana y estar limpio de las tareas que tengo que hacer, y no preocuparme de que esté. Desde que si estoy vendiendo, que registre ordenadamente lo que estoy vendiendo, y no si lo hago una vez a la semana, porque se me va a generar un desorden. Tener un método de orden, de cosas desde lo más simple. ¿Está bien? ¿Podría ser así? Es tal cual. ¿Sí? De hecho, en P2X lo que hacemos son 3 cosas bien clave. Primero, un diagnóstico. De ahí se elabora un plan de trabajo con un modelo diseñado para ti, que eso se hace a través de la consultoría. La OTEC, que es el training, y el P2X Training te hace todo el plan de capacitaciones desde la gerencia hasta el nivel de operativo. Ya. Y como tenemos una unidad de transformación digital, desarrollo de software y app, también lo disponibilizamos, porque todo esto se hacía en Excel, como siempre. Su Office ahí. Hoy día, claro, la unidad IT que estaba trabajando, bueno, yo le pedí que por favor hiciéramos una transformación digital con la finalidad de que esto se facilitara, porque si no después te llenáis de papeles. Claro. Como una norma, y no se vuelve poco práctico, se vuelve un tanque a pedales, y a los 3 meses perdió validez este impulso de tu nueva filosofía, y la gente deja de creer, que es lo peor que puede ocurrir. Entonces, por eso la recomendación es paso a paso. Primero, orden y limpieza, sobre todo por el manejo, optimización de tiempo, uso de inventario. Si hay una prueba de fuego ahí, pues tú ni siquiera tenés que saber las 5S. Si tú vas a una bodega y sacáis algo y alguien no se da cuenta, te falta orden y limpieza. Claro. Y es súper simple. Pero claro, empresas del Japón que partieron con esta filosofía, porque esta filosofía sí es japonesa. Ya. Hay otras que son más americanas, tiene otro cuento. Se van mezclando. Se van mezclando. Hoy día la excelencia mezcla. Antes parecía TPM, TPS, Lean. Hoy día la excelencia mezcla esos modelos. Y todos los departamentos de una organización tienen un objetivo con métodos. Yeah. Seguridad con un método, optimización de costos, tú te metías las cuentas, árbol de pérdida, proyectos de mejora. Entonces, es un mundo que va haciendo que la organización crezca de una manera sostenible. Por eso cuando el primer paso, la mayoría, 5S. Qué buena, buen consejo. Oye, y en el ámbito, esto es un poco se nos pasa el tiempo súper rápido en esto. Adrián Rivero hace deporte. A mí me gusta siempre preguntarle por qué, porque hoy día se ha puesto en el mundo que el deporte es clave para mantenerse como fresco, sí, mentalmente, para tomar decisiones. Sí. Adrián Rivero hace deporte en su vida cotidiana, ¿o sí trata? Sí, estoy muy orgulloso de pertenecer a una academia curicana, ¿sí?, de artes marciales. Hago karate hace aproximadamente 12 años. Voy al Dojo Rivas de Curicó. Ya. He tenido el honor de caminar en este proceso. Actualmente, ¿es bonito? Es una disciplina que requiere mucha constancia. Sí, perdona a mi sensei que no he sido tan constante por los viajes, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Sí, actualmente, sensei Fernando Ríos, un saludo.
En general sí, pues segundo dan, cinturón negro, segundo dan, O sea, Río el estilo. O sea, mejor le hacemos caso cuando nos asesora. No. O sea, no. Qué buena. Sí, yo creo que independiente del karate, jugué básquetbol, no era muy bueno por lo que decías tú. Yo creo que la clave del deporte es que esos días que tú ya no son la pasión, sino que es la disciplina, el deporte te ayuda a cultivar ese extra. Claro. Porque te saca de... Y tú puedes estar pensando muchas cosas que no son buenas o que son buenas, pero te da un respiro a tu cuerpo, ese cuerpo libera la mente y la mente se resetea y se refresca. Y te ayuda para seguir. Y te ayuda para seguir. Sobre todo en esos momentos que tú estás con mucho estrés. Recomendación, haga el deporte que quiera, así que sale acá a caminar. Pero de verdad que creo que es un factor clave hacerlo. Para el desarrollo de empresas. De hecho, yo las veces que he estado más, digamos, es porque no he hecho. Y ahí uno dice que necesito deporte, viejo, voy al dojo, vamos, y un dojo, y bueno, en el caso del karate, el dojo tiene eso de la mística también de la familia, de que tú tienes una disciplina y tienes una casa. Sí. Y esa casa es una casa con normas, con reglas, con protocolos, y que tú eres un estudiante y tienes que ir con humildad a aprender. Ah, qué bonito. Entonces te saca de este rollo de que yo soy empresario, que soy profe, te saca. Allá tú vas tú eres un alumno y recibir el conocimiento con humildad es la clave para tú poder seguir cultivando tu interior. Oye, Adrián, bonita la disciplina del karate. Yo creo que somos una de las últimas generaciones que le gusta un poco eso de las artes marciales. Sí. Adrián, por tu pega, por tu empresa, te toca viajar harto. Tú tienes señora, hija, Sí. y ¿cómo lo hacen? ¿Cómo compatibilizan esto? ¿Te echan de menos? ¿Tienen algún plan porque la familia? Sí, Hay una de las cosas que se ha concluido últimamente, que el emprendedor o el empresario tiene que tener una partner que tiene mucho, incluso más valor que tu socio, porque es quien te apoya cuando tú estás llorando o cuando estás alegre, es la que está, porque el socio va a estar estratégicamente. Sí, pero la parte humana, la parte interna, la parte de tu ser es la pareja. O sea, la Catalina, que es mi señora, Catalina Uletro, y mi hija Anastasia, son clave en mi vida. ¿Y cuando sales? ¿Qué pasa ahí? A veces cuando son muchos viajes hay un sentimiento como de que extraño estar. Ya. ¿Cachai? Entonces hay protocolos internos, siempre su llamada, cuando estamos cerca, cuando estoy acá en la oficina, almorzar juntos, Ya. Sin celulares, Ya. dedicar horas de valor Ya. con la familia, actividades el fin de semana, regaloneos. Hay un plan para mantener... Y eso se tiene que, digamos, renovar. No puede ser siempre lo mismo. Por ejemplo, si a mi hija le gustan ciertas actividades, yo dedico tiempo para poder entenderlas. Ya. Y al igual como... No solo para acompañar, sino para interpretar un poco, y además se ríe porque como que no cacho todo, entonces ahí uno se da cuenta que está viejo. A mí me pasa con mi hija que bueno, ya ella va a cumplir 19 años, está estudiando. Yo creo que es uno de los grandes orgullos que yo tengo, porque en realidad tiene una disciplina enorme y destaca mucho frente a sus pares. No es solo porque sea mi hija, pero creo que tiene un valor especial. Y a mí yo la acompañé, yo no sé si ella se dio cuenta. Ella hacía gimnasia, no, siempre me confundo, no sé si es gimnasia artística o rítmica, pero estas que saltan, hacen mortal y todo eso. Entonces la acompañaba a competencia y yo era como el coach que se metía, y me pasó en algún momento que me gustaba tanto que ya quería ir a ver todas las competencias. Sí. Y quería estar y quería ver cómo es, y yo le decía, no, tenéis que darle. Claro. Y esa cuestión es involucrarse, de saber qué le pasa a tu familia en la intimidad. No es solo acompañar, no es llevar al niño a que juegue a la plaza. No. Y uno estar ahí en el celular, sino que estar y tratar de jugar con ellos. Ya, ahora yo creo que eso es lo que también es dejar ese espacio. Por ejemplo, mira, este jueves
tengo que ir a un cliente en Santiago. Y la semana pasada mi hija me dijo que tenía una presentación de arte. Ya. Yo moví todas las piezas y me vengo de Santiago para llegar a la hora. Claro. Es que yo Entonces, creo que hay porque cosas ahí que- es cuando tú decís, hija, ¿te gustaría que estuviera? Sí, sería bueno, pero... no. Ahí está, ahí hay que estar. Sí, Porque esos momentos después se van a ir y no van a volver. sí. Y uno lo empieza a aprender después de que ocurran muchas cosas en tu vida y decir, "Man, después ella va a tener tanto tiempo fuera, ¿eh?", que es un poco lo que decís tú, Sí. que no van a venir estos nuevos momentos. Entonces ahí uno tiene que sí, como decías tú, dedicar un tiempo a la familia, ojalá de calidad, y hacer actividades juntos. O sea, que siempre, esa es la siempre para los emprendedores y los empresarios siempre es sacrificado. Yo siempre recuerdo lo que le pasó a Don Francisco. Don Francisco hoy día, él tiene un podcast y hace y genera contenido. Lo siguen al tiro porque es un poco conocido. Eh, y él dice que se dio cuenta después de todo el pasar del tiempo, cuando ya se vino volvió a Chile a vivir, se dio cuenta que lo más esencial era su familia, pero que él estuvo producto del éxito que él tuvo lejos de su familia y no conoció a su hijo en el trayecto de su crecimiento. Pero también eso, el costo-beneficio, y Sí. uno, yo creo que dado esa experiencia, uno tiene que saber equilibrar. Sí. Oye, Adrián, y uno para poder ir concluyendo, del emprendimiento, ¿en qué momento decidiste? Porque tú te titulaste, Sí. estuviste en el extranjero, recuerdo que de la universidad te becaron, tuviste Sí. me contaste que te habías ganado una beca que era una beca en el Banco Santander. No era de Santander Universidad en esos años, era nacional. Era la primera vez que salía eso como una red, Concursos. como una red de concursos. Y me postularon los profesores de la carrera. Y claro, había tenido una beca del cuadro honor. Después me becaron con esto, me gané esa beca, me fui para España. Y te titulaste en España. Sí, me hice mi defensa ya. Y cuando, Y mi práctica. cuando volviste te empleaste, estuviste trabajando y ahí, ¿a qué quiero llegar? Estuviste trabajando, conociste un poco el trabajar para una empresa. Sí, varios años. ¿Y en qué momento diste el salto y dijiste, ¿sabes qué? Yo quiero hacer mi propio negocio, tengo la experiencia, ya tengo un poco de trajín y me la juego? Sí, mira, yo tuve la fortuna de ir escalando en este negocio, en esta empresa que partí. Bueno, fui desde operador en otra empresa, pero cuando ya me titulé, conseguí un trabajo como ingeniero. Y ya cuando me titulé, conseguí en esta empresa que es muy grande en Chile. Y llegué hasta ser gerente, o sea, hasta un nivel gerencial a cargo de mucha gente, de una marca muy reconocida acá en Chile, donde pude aprender mucho. Entonces, pues hubo un punto en el quiebre de la vida en que yo, por un tema familiar, decido hablar con el directorio. Y digo, si es que me quiero tomar un tiempo, creo que tengo que estar más presente en ciertas cosas. ¿Y qué tenéis pensado? Y dejo este holding. Ya. Salgo de este holding y salí también que me pagaron un outplacement, que es un programa donde tú te conoces. Hay muchas consultoras que hacen ese tema de recursos humanos y headhunter. Ahí conocí una metodología, porque a mí siempre me llaman los métodos método, pongámoslo en práctica, no tanto papel. No. Y en el test salía Mitimota. Ah, ya. Que podía estar Voy en a ser otro lado. empresario, volví a volver a emplearme. Entonces el salto lo doy cuando empiezo a consultar y una persona muy importante que no lo conocía me llaman por un WhatsApp y me dice, oye, ¿qué te parece si almorzamos en Santiago? Y yo ya había salido el holding. Listo, vale. Oye, ¿le voy a hablar de esto a mi jefe? Sí, bueno, de la excelencia. Conozco a ese señor y ese señor me dice, ¿puedes dar una charla a mi equipo? Si yo, sin calcular más o menos quién era ese señor, o sea, uno se hace una idea. Y me acuerdo que de una semana a otra tuve que dictar un taller para 24 gerentes de un holding enorme de aquí de Chile, enorme. Y ahí te hizo Y sentido. ahí dije, ya, esto es con todo, si no, ¿para qué? Te lo juro, porque fue como, ya, ahora queremos hacer esto en todo Chile. Y solo, que salir a buscar un equipo. Tengo que organizarme. Tengo que organizarme. O sea, fue un vuelco.
te lo juro. Y los primeros meses, Pero aprender esto, ahí yo me di cuenta, dije, me gusta esto de poder crear Pero cosas. lo planificaste. ¿Tenía un sentido de para allá quiero ir o te topaste con esto? Porque eso pasa. Me lo topé. Te Yo topaste creo que yo y- debo y- ser sincero que yo no lo veía venir en algún minuto, pero Pero no así. no tan tangible, no como de aquí a tanto voy a ser emprendedor y quiero hacer esto, voy a probar, no. Ajá. Fue como- Te topaste fue y como se fue construyendo. Todo o nada. Es que fue todo o nada por el volumen. Entonces me vi acorralado y dije, ya, bueno, ¿qué tan difícil puede ser? Era difícil. Es muy difícil. Sabes, de eso no le corta a nadie, weón. Deberían decirle a todo el mundo viejo, pero primero es difícil. Oye, y por último, a mí, yo soy bueno para conversar y es mi gran falla. Yo podría estar conversando sobre todo estas historias de emprendimiento, de negocios que son interesantes. ¿Cuál fue tu principal barrera o qué ha sido tu principal barrera en puede ser al principio o en el transcurso de esta carrera, porque ya han pasado varios años? Creo que al principio es armar un buen equipo. ¿Sí? Creo que es la clave del éxito. Y creo que es algo que siempre se está aprendiendo. ¿Hoy día tienes ya una base de equipo? Sí, hoy día tenemos un buen equipo. ¿Sí? Tenemos un buen equipo y con miras a seguir creciendo, desde lo digital, desde nuevos clientes, pero creo que esa es la clave. La clave es encontrar personas que tengan ese espíritu de más y que vean en la organización que pueden crear más, que pueden crecer adentro. Y ese espíritu yo creo que es la clave. Y eso me costó al principio. V2X tiene esa filosofía de que la gente venga a aprender, a crecer y a estar con nosotros. Esa es la idea. Y que se sienta eso de que si tú estás mal, viejo, quédate en tu casa. Pero cuando tengáis que estar acá, Que te quiero al 100. te quiero al 100, pues, viejo. No, Qué no, bueno. no a media. Y a veces valoro yo también cuando los chiquillos van y están así, porque ahí tú notáis el extra. Oye, Adrián Rivero, yo el otro día, hace un tiempo lo visité. Y aquí vamos a ir terminando. Tengo una última pregunta, sí, antes, para terminar, pero lo visité y él me contaba, él tiene un área muy, muy bonita que es de desarrollo tecnológico y ese tipo de cosas. Y que tenían un juego de Play o algo así. Sí, Y que cuando estaban muy estresados decían, paremos, Oh, y Play. iban a jugarse una... Mortal Kombat y el FIFA, hay uno que está ahí medio raro, que tienen jugadores chilenos. Sí, tú de repente escucháis, obviamente si hay reuniones, No se no se hace, pero generalmente No, pero- a la hora del almuerzo, Se relaja. tú escucháis, o sea, tú no vayas a visitar y es ¡gol! Va a botar el estrés. Pero qué bonito que se puede hacer porque también tu gente te responde. Y eso Sí. también se ve Sí. porque has crecido con clientes que son bonitos, digo yo. Sí. Y Sí. y ojalá que te siga yendo así. Y con esta concluyo. Adrián Rivero, yo lo conozco de chico, nos conocemos de muy chico. Y me genera alegría verte en la posición que está hoy día. Espero lo mismo al revés. Sí, por Y, supuesto. ¿a quién dices tú que te dio el temple para hoy día, o a quién le agradecería para decir, ¿sabes qué? El Adrián Rivero que hoy día es destacado, que lo reconocen en empresas que son multinacionales, ¿a quién le doy esa entrega? Digo, esta persona fue la que me impulsó, mi mamá, mi papá, tu señora. ¿Sí? Es que eso te iba a decir, porque depende de la época de la vida, por eso uno mira hacia atrás, hay mucha gente. Porque los principales yo creo que fueron mis padres. Mi papá y mi mamá fueron como clave. Después cuando conocí a mi señora, también es el otro pilar, po. ¿Sí? Porque yo no puedo tener a alguien que me aguante con el mismo día, aguantar tantos años. La verdad es que yo lo agradezco. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que todos han aportado. Muchos jefes que tuve. Depende del contexto. Por eso te digo, o sea, que hace que hoy día sea quien soy, también hace aprender a luchar con algo que cuesta, que es el ego. Mm. Cuesta. Yo creo que es una lucha constante eso. Porque uno se topa con gente que te ataca con ego. O sea, ¿quién eres tú? ¿Y quiénes son ustedes? Entonces, como que por el camino. Esas cosas como que hoy día lo bueno es que se están aboliendo. Mm. Pero yo creo que todos ayudaron a ser quien soy. Tus papás, incluido- tu señora. Pero los primeros partieron mis papás, luego mi señora y en la vida profesional la jefatura.
Creo que Tiene los buena- jefes- los jefes a lo mejor que lo vamos a invitar otro día. Oye, te agradezco, No. Adrián, te agradezco tu tiempo y ojalá que la gente le siga gustando esto. Nos ha ido muy bien, hay gente que nos pide cuándo va a salir otro capítulo y también pues una de las cosas que yo no sé si hay algunos que dicen ya, pero tú eres medio youtuber, ¿no? Todavía no. Sí, sí, yo también. Pero que lo compartan, que hagan todo lo que tienen que hacer, que sigan ahí en YouTube y que lo compartan con la gente porque estas experiencias son súper bonitas para la gente que quiere emprender y de repente le hace clic también para empresarios que ya están desarrollados. Sí. Adrián. Así que te lo agradezco, Adrián. Muchas gracias, por tu amigo. tiempo. Y gracias por la invitación, amigo.